Lois. Blaise se quedó callado. Finalmente, se decidió por diferentes. Dazai se encogió de hombros. Ella me está extorsionando. Está bien. No te diviertas demasiado. Había una razón por la que Blaise era el que más le gustaba. Parecía ser la única persona que tenía la menor idea de que Dazai sabía lo que estaba haciendo. Agarrándose con fuerza de la barandilla cuando las escaleras empezaron a girar. Dazai miró inocentemente a Blaise. Oye, ¿cuál es la mejor manera de demostrar que eres leal? Parpadeó. La lealtad es una cuestión de Hufflepuff. ¿No? ¿Por qué no le preguntas a uno de ellos? ¿Porque estás aquí y no conozco a ningún Hufflepuff? Te presento a uno. Voy a volver a los dormitorios. ¿Vienes? Comillas. Dazai pensó por un momento. Todavía no. No iré a buscarte cuando te pierdas. Si me pierdo. Comillas. Blaise arqueó una ceja. No me vengas con eso. Oh. Mira. Estaré bien. Hermione me acompañará. Al oír su nombre. La chica de ojos brillantes se sobresaltó y se puso firme desde el otro lado del pasillo. Hermione llevaba una mochila colgada del hombro. Dazai notó. Divertido. Que estaba casi a rebosar de libros de texto. Cuadernos y papeles sueltos. Al ver a Dazai en los pasillos casi vacíos. Sonrió y se acercó a él. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en Blaise, Hermione se detuvo en seco. Buenas noches. Dazai, dijo con evidente cautela. Dazai resopló ante el tono monótono. ¿Estaba preocupada por Blaise de entre todas las personas? Lealtad a las casas. Se recordó. Los Slytherin están destinados a dar miedo. Supongo. Oye. Blaise. ¿Te doy miedo? El otro chico ni siquiera se inmutó. Ignorando por completo la pregunta de Dazai y dando un paso atrás. En cambio, se dirigió a Hermione. No hay necesidad de eso. Hizo una pausa y luego agregó. No dejes que se pierda. Por favor. No voy a. Y se ha ido. Cuando Blaise desapareció por la esquina. Hermione finalmente se acercó hasta quedar a un paso de Dazai. Le dirigió una mirada curiosa. ¿Tu amigo? Algo así. Es el que cuida de mi perro. Se asegura de que no me pierda. Las cejas de Hermione se alzaron. Tal vez los Gryffindor no practicaban el delicado arte de crear subordinados y controlarlos. Dazai se preguntó en silencio si las otras casas eran tan hostiles como Slytherin. Después de un momento, que sin duda pasó intentando analizar el curioso desliz de Dazai, Hermione se aclaró la garganta y sonrió suavemente. Para ser honesta, pensé que podría pasar más tiempo antes de que pudiéramos hablar de nuevo, confesó Hermione. Al estar en casas diferentes y todo eso. Pero solo ha pasado una semana. Me alegro. Su sonrisa era cálida y suave. Y no era para nada una de las sonrisas agradables que intercambiaban en Slytherin. Afortunadamente, Dazai era experto en el arte de todas las sonrisas. Esto incluía sonrisas cálidas y suaves. Principalmente porque las había practicado frente a un espejo cuando era más joven. Y ahora dibujaba su propia versión de esa sonrisa en su rostro para Hermione. Es agradable volver a verte, dijo Dazai y... Sonreír cálida y suavemente hizo que sus palabras también fueran cálidas y suaves. Ser amable le producía un sabor desagradable en la lengua. Para él. Era un verdadero misterio por qué alguien era amable. Ciertamente. No era un músculo que la Port Mafia alentara a ejercitar. Afortunadamente. Dazai también había practicado decir cosas cálidas y suaves frente al espejo. Hermione parecía del tipo que apreciaba su esfuerzo. Incluso si no se daba cuenta de cuánto esfuerzo era pretender ser cálida y suave. De todos modos. Es agradable volver a verte, era el límite de las bromas groseras que Dazai podía manejar en una conversación. Sintió que su sonrisa fingía alegría en los bordes. Borrando todas esas tonterías suaves. No estás ocupado. ¿Verdad? Comillas, no hasta la cena. Se subió la bolsa a los hombros. Tenía la esperanza de pasar por la biblioteca. Pero... algo en su expresión se suavizó aún más. Ya que eres tú. Lo haré más tarde.
Las ventajas de ser el único amigo de Hermione eran abundantes. Pensó Dazai. Divertido. Aunque innecesario. Qué mala suerte la mía. Deberías enseñarme dónde está la biblioteca. Ya que vas allí. Así es. Se rió. Me alegro de que me hayas encontrado ahora. Y no antes de deambular por los pasillos. Como el otro día. Ahora simplemente me estás intimidando. Ah. No. Es por aquí. Dazai. Después de asegurarse de que la estaba siguiendo. Hermione volvió a colocarse la bolsa en el hombro y se dirigió hacia la biblioteca. Mientras caminaban, mantuvieron una conversación ligera. Pero la mente de Dazai estaba principalmente en otra parte. Sobre todo, estaba pensando en el diseño de Hogwarts. La imagen en movimiento. Las habitaciones numeradas y las estatuas. Nada de eso lo ayudaba a recordar el camino. Después de la tercera escalera de caracol, Dazai se dio por vencido. Resignándose por completo a estar perdido para siempre. Parpadeó con cansancio hacia Hermione, que recorría los pasillos como si todo tuviera sentido. Pero no era así. Oye, Hermione. Ella le dirigió una mirada. Comillas, ¿qué opinas sobre la cartografía? Comillas, ¿hacer mapas? Nunca había pensado en eso, aunque esta mañana leí el libro más interesante sobre mapas mágicos. ¿Por qué? Comillas, comillas. No hay razón. Comillas, Lo que no daría por un mapa sensato de esta escuela. Dazai se detuvo. La biblioteca. Comillas, lo encontraste. Lo felicitó Hermione. Riéndose entre dientes. La biblioteca. Por fin. Entró de un salto. Sintiéndose satisfecho por haber logrado algo finalmente. Y valió la pena la búsqueda. También. Estanterías enormes llenas de lo que debían ser miles de libros de los que Dazai nunca había oído hablar antes se alineaban en las paredes y formaban filas en una habitación por lo demás enorme. Dazai sonrió radiante. Saltando sobre sus pies y balanceando sus brazos. No podía hacer magia. Pero podía aprender todo sobre ella. ¿Y si Dazai sabía algo? Era esto. La información es poder. Como no iba a avanzar con sus clases. No estaría de más leer aquí. ¿No? Hermione sonrió con igual entusiasmo. Un alma gemela. Sus ojos parecían alegrarse. No es que a Dazai le importaran mucho las cosas simples como compartir pasatiempos o ser un ratón de biblioteca. Simplemente estaba contento de tener al menos un subordinado útil que no lo odiara. Algo que estaba resultando extrañamente difícil de encontrar en Hogwarts. Imagínate. ¿Cómo se suponía que iba a iniciar una pandilla en estas condiciones era? En el mejor de los casos. Desconcertante. Pero Mori había dicho que podía hacer lo que quisiera mientras estuviera en Hogwarts. Y maldita sea. Dazai quería iniciar una pandilla. Paréntesis que cierra. Hermione dejó sus cosas en una de las mesas y sacó una pluma. Un papel y un libro de texto. Dazai los miró con cautela antes de decir una palabra rápida. Voy a echar un vistazo. Y marcharse. ¿Por dónde empezar? Esto era exactamente lo que Dazai había estado buscando al principio de todo este disparate mágico. Los documentos. La información. Los libros. Todo. Pero ahora que estaba aquí. ¿Debería empezar con la historia? La clase de historia aquí era terriblemente aburrida. Pero leer sobre ella por sí mismo debería ser más interesante. Sin mencionar los beneficios de comprender cómo la comunidad mágica había pasado desapercibida durante tanto tiempo. ¿O debería comenzar con algo más fundamental? ¿Como los conceptos básicos de la magia en sí? Averiguar exactamente cómo se relacionaban con las habilidades. Si había una laguna que pudiera permitirle hacer magia. Dazai necesitaba saberlo. Pero quizás había demasiado que leer. Debería morir. Suspiró y pasó los dedos por los lomos de cientos de tomos gastados. No había prisa. Después de todo. Tenía todo el año. Tal vez incluso los 7 años. Para ordenar la biblioteca de Hogwarts. Tiempo de sobra para leer todo lo que pareciera interesante. Tal vez para entonces. Mori finalmente le hubiera dicho exactamente por qué tenía que ir a Hogwarts también.
para que Dazai pudiera al menos hacer algo útil con toda la información que estaba a punto de recopilar. Un problema a la vez. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Tú qué eres? Comillas, estoy reprobando mis clases. Baja el volumen. Comillas, SHHH. Comillas, Hermione y Dazai se sobresaltaron cuando la encargada de la biblioteca, Madame Pince, los miró con el ceño fruncido desde detrás de su escritorio. Cuando Hermione habló a continuación, su voz era apenas un susurro. No puedes estar reprobando tus clases. Solo es la segunda semana. Dazai se encogió de hombros y pasó descuidadamente la página amarillenta de un libro prestado. Después de unos minutos de búsqueda, Dazai decidió que la historia sería el primer tema que abordaría. Era importante tener antecedentes antes de intentar diseccionar algo. Y la comunidad mágica no era diferente. Es inevitable. De verdad. Ya que no tiene sentido. Bien podría morirme. Comillas, no digas eso. Susurró en voz baja, con un brillo extraño en sus ojos. Parecías tan estudioso. ¿Pero ni siquiera vas a intentar aprobar tus clases? Excepto que ningún esfuerzo logrará desanimar a No Longer Human. El dolor de su habilidad resonando en su cráneo era prueba suficiente de ello. Obviamente. No podía decir eso. Las habilidades no tenían realmente un lugar en la comunidad mágica. Estaba aprendiendo rápidamente. De hecho, todos los libros que había leído hasta ahora parecían completamente separados de las habilidades en general. Era curioso. Especialmente porque Dazai estaba bastante seguro de que ambas provenían de poderes muy similares. Considerando que podía anular ambas. Por muy oculta que estuviera la magia para Dazai. Parecía que las habilidades estaban igualmente ocultas para la sociedad mágica. Ese era el siguiente tema que iba a buscar. En realidad, había una historia allí con seguridad. Ahora solo tenía que encontrarla. Eres solo, luchó visiblemente para encontrar las palabras adecuadas. Te he visto durmiendo durante las clases. ¿No puedes al menos intentar mantenerte despierto? Estoy segura de que te sentirías más seguro si realmente tomaras notas. Tomar notas es para gente que no puede recordar cosas. Cuando Hermione lo fulminó con la mirada, él añadió, sin ayudar, oh para nerds. Cuando pareció que iba a interrumpirlo de nuevo, Dazai suspiró y cerró el libro de golpe. Y no es el contenido lo que me está fallando. La espesa sensación de haber hecho una confesión honesta brotó de su lengua. Es la magia. Los labios de Hermione se curvaron en una O perfecta. ¿Estás segura de que estás diciendo bien los hechizos? Se trata de la enunciación. Lo estoy diciendo bien. Tarareaba Dazai, gruñía. Y lo estaba haciendo. Si Draco le daba un consejo más sobre cómo decir lumos correctamente, el menguante autocontrol de Dazai se partiría en dos. No le importaba cuánto insistiera Draco. Lo estaba diciendo bien y cualquiera que dijera lo contrario podía irse al carajo. Bueno. No estaría de más mantenerse despierto durante la clase. ¿No? Quiero decir, Dazai. Tienes que tener buenas notas en las clases. Si repruebas ahora, no podrás conseguir un buen trabajo en el futuro. Está bien. Buscaré un buen puente desde el que saltar. Sin previo aviso. Hermione golpeó la mesa con la pluma y dejó caer unas cuantas salpicaduras de tinta sobre su tarea. Esa mirada en sus ojos. ¿Enojo? Afortunadamente. Dazai no se acobardó porque eso sería una estupidez y él no le tiene miedo. No bromes con algo así. Es. Silencio. Comillas. Hermione respiró hondo. Lamento haber gritado. Nadie sabía si se lo había dicho a la bibliotecaria o a Dazai. Pero no deberías bromear sobre el suicidio. Dazai. Eso es algo muy serio. Una cosa seria. No se supone que deba reír. ¿Verdad? De repente, el roce de las vendas de algodón sobre su piel le pareció demasiado apretado. Como si estuvieran intentando sofocar su deseo de luchar. Debajo, las cicatrices que Dazai se negaba a mirar parecían arder. Incluso en un lugar como este. En realidad no se parece en nada a sus compañeros. Su mayor deseo en el mundo era tabú para todos los demás. Dazai se tragó el pensamiento y sonrió en cambio porque había practicado con eso, y cada vez que intenta practicar la muerte, Mori lo vuelve a armar antes de que pueda terminar.
incluso cuando no lo intentaba. Dazai siempre contaba chistes. No estaba seguro de si debía alegrarse de que las mangas de su túnica le llegaran hasta los dedos. Comillas. Intentaré contenerme entonces. Comillas. Hermione asintió. Sus labios se tensaron en una fina línea. Tú eres. Detuvo las palabras antes de que pudieran ir demasiado lejos. Con un suspiro. La tensión la abandonó, casi. Todo está bien. ¿No? Dazai no dijo nada. No estaba seguro de cómo decir que desear morir era tan normal para él como leerlo era para ella. Se rascó la muñeca inconscientemente. Oh, no tienes problemas con tus compañeros de casa, ¿verdad? Mencionaste que no se llevaban bien. Pero no es nada peligroso, ¿verdad? Dazai parpadeó y sus pulmones se tensaron ante la gran atención que le prestaban. Así es. Le había dicho que lo estaban acosando o alguna otra tontería. En realidad. Eso era cierto ahora. ¿No? El ultimátum de Pansy ciertamente había hecho que pareciera que esa era una amenaza real. Todavía no. Lo mejor es ser honesto. Hermione era, sin saberlo, parte de su pandilla. Así que debería mantenerse informada. ¿Todavía no? Deberías decírselo a un profesor. Snape lo sabe. Más o menos. Está bien. Solo estoy bromeando. De todos modos. ¿Cómo va tu ensayo? Hermione parpadeó. Evidentemente lo suficientemente sorprendida como para dejar de lado el tema. Ya casi termino. ¿Puedes creer que hay un límite de 10 páginas? ¿Cómo se supone que voy a discutir en detalle las implicaciones de los movimientos precisos de la varita en solo 10 páginas? Comillas. Parece que es un problema tuyo. Comillas. Ella resopló y juntó sus libros y papeles en una pila. Solo estás diciendo eso porque te niegas a hacer la tarea. Con lo cual no estoy de acuerdo en absoluto. Claro está. Recuerdo todas las cosas importantes. Escribirlas me parece una pérdida de tiempo. Por favor. Al menos intenta aprobar tus asignaturas, dijo. Volviendo a guardar el resto de sus cosas en la mochila, por suerte. Ahora que había devuelto algunos libros de texto a sus estanterías. Estaba más ligera. Ya casi es hora de cenar. ¿Vienes? En realidad. No tengo tanta hambre. Creo que me iré a dormir. Hermione tuvo el descaro de mostrarse preocupada. Otra vez. ¿Estás segura? Aún es temprano y el almuerzo fue hace horas. ¿Sabes que puedes pasar más de un mes sin comer y aún así vivir? Comillas. Es más que preocupante que uses ese hecho para justificar no cenar. Dazai se encogió de hombros. Tuve un gran almuerzo. No almuerzo. ¿Te veo mañana? No quiero volver a despertar nunca más. Un pensamiento alegre con el que empezar la clase. ¿Prometedor? Tal vez. Había estado considerando intentar suicidarse esa noche. Había pasado demasiado tiempo. En realidad. Y el atractivo de la magia estaba empezando a perder su toque incluso después de una semana y media de haber comenzado el año escolar. Dazai miró fijamente a la pared. Deseando haber pensado en empacar algo de cuerda para hacer un nudo corredizo. No me mires así. Siseo Draco. No tendría que molestarte si dejaras de quedarte dormida en clase. Haz que la clase sea interesante. Draco. Dijo con voz monótona. Moviendo el borde de su caldero con indiferencia. Estoy en mi límite para las cosas tediosas. ¿De qué estás hablando? Empieza a preparar la poción del olvido de una vez. No eres un buen subordinado si soy yo quien hace todo el trabajo aquí. Desde su propia estación de trabajo, junto con Pansy. Hoy. Esa pequeña rata. Blaise le envió a Dazai un silencioso mensaje de buena suerte con los ojos. Él respondió gracias. Buena suerte trabajando con ese monstruo Pansy. Pero el mensaje podría haber sido demasiado específico para enviarlo con la mirada. Blaise se volvió a trabajar en su poción. Por lo que Dazai consideró que tal vez su mensaje pasaría el vacío silencioso entre ellos. Debería encontrar a los gemelos y preguntarles sobre su telepatía gemela. Parecía que sería una habilidad excepcionalmente útil. Las instrucciones para la poción estaban escritas en una pizarra y nuevamente en su libro de texto. Dazai entrecerró los ojos para ver la lista de ingredientes. Y. Paso 5. Agita tu varita. Dazai parpadeó. ¿Podría siquiera hacer una poción?
Dazai había pensado que tal vez podría al menos aprobar esta clase, ya que parecía que se trataba principalmente del equivalente mágico de la ciencia. Pero si no. Dazai miró a Draco, que estaba echando algo en el caldero que compartían, y consideró en silencio sugerirle a su jefe que buscara un nuevo compañero con quien trabajar. Por otra parte, era solo Draco quien estaría fracasando por asociación. Una pequeña idea hizo cosquillas en la parte posterior del cráneo de Dazai. Probablemente podrías hacer un veneno increíble con esta cosa. ¿Eh? Había hojeado el libro de texto de pociones antes. Estas cosas parecían muy temperamentales. Como un giro en el sentido de las agujas del reloj que debería haber sido en el sentido contrario a las agujas del reloj que da como resultado una explosión. Y honestamente, a Dazai le gustaban esas probabilidades. Haría girar la rueda de ¿cuán peligrosa puedo hacer que sea esta tarea? Aunque el pobre Draco probablemente fracasaría. Oye. Subordinado. ¿No vas a hacer nada? Comillas, no importa. Dazai decidió entonces preparar la poción más atroz posible. Si tenía mucha suerte. Incluso podría beberla. ¿Puedo beberlo? Comillas. Snape le dirigió una mirada. Una especie de mirada de, creí que estabas de los nervios hace 5 minutos. Pero me has hecho darme cuenta de que hay nervios completamente nuevos con los que meterme. O algo así. Draco también le dirigió una mirada. Pero Dazai estaba eligiendo cuidadosamente ignorar la ira horrorizada que había allí porque ignorarlo hacía que la expresión fuera más intensa, y era gracioso ver lo tensa que podía llegar a estar la cara del chico. Resulta que podía parecer bastante enojado. Dime, dijo el profesor Snape, pasando por encima de la pregunta de Dazai con facilidad. ¿Esto se parece en algo a la poción que se suponía que debías hacer? Buena pregunta. La respuesta objetivamente era no. Pero Dazai no iba a decir eso. Su poción definitivamente no era lo que habían discutido en clase los últimos días. Ni se parecía a la muestra de Snape en su escritorio. Ni algo que cualquier criatura viviente respetable miraría y diría voluntariamente. ¿Puedo beberlo? Comillas. Algo burbujeó a la superficie. Tal vez fue uno de los ingredientes adicionales que había dejado caer allí. Había muchos artículos en los estantes que Dazai no podía reconocer ni identificar en lo más mínimo. Por lo que los tomó todos y los arrojó rápidamente al caldero. Si Draco estaba charlando con Pansy cuando esto sucedió. Dazai sostendría que fue una coincidencia. Blaise, que estaba observando todo esto con creciente horror. No lo haría. Otra burbuja estalló y chisporroteó sobre el borde del caldero. Snape continuó, con una expresión que hervía casi tanto como la poción de Dazai. La poción del olvido. Una vez terminada. Debería ser naranja. ¿Puedes decirme de qué color es tu monstruosidad? Como si estuviera hablando con niños. Honestamente. Dazai lo entendía. A veces él también se sentía rodeado de idiotas. Sentiría más simpatía si no fuera el niño idiota en esta situación. Ganas algunas veces. Pierdes otras. Negro, adivinó Dazai, entrecerrando los ojos para observar el viscoso y burbujeante desastre. ¿Verde? Es un poco difícil de decir. Oye, Draco. Draco saltó y me miró con una expresión que claramente decía que estaba tratando de esconderme. Idiota. No me llames la atención. ¿De qué color crees que es? La mirada que recibió a cambio fue probablemente la más tensa y enojada que Draco pudo lograr. Dazai intentó no sentirse demasiado orgulloso. De repente, Snape siseó. El color no es lo importante. Señor Dazai. Señor Malfoy. Comillas. Esa parte tiene un poco de rosa. No me había dado cuenta. Comillas. Señor Dazai. Comillas. Parpadeó. Francamente, dijo el profesor con voz entrecortada. Ni siquiera estoy seguro de qué salió mal con esta poción. Si no estuviera tan furioso por el poco respeto que le mostraste a mis instrucciones. Podría preguntarte qué hiciste exactamente. Echar todo lo que se le ponga a la vista en una olla y pedirle a Draco que también le eche un poco de magia. Dazai reflexionó. De alguna manera logrando disimular una sonrisa burlona.
Probablemente eso sea lo mejor. Un trabajo verdaderamente espantoso. Limpia tu caldero antes de que explote. Snape se alejó con el tipo de expresión que Dazai estaba empezando a asociar con el horror mudo. Cuando el profesor se fue, Dazai se volvió para ofrecerle a Draco una sonrisa agradable. Creo que salió bien. Draco parecía enfurecido. Lo cual era una buena imagen para él detrás de todo ese sarcasmo pomposo. ¿Qué hiciste en nombre de Merlín? Siseó. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Esto debe haber sido tu culpa. La poción chisporroteó en señal de acuerdo. Grosero. Y tú también hiciste un gran trabajo guiándome, se lamentó Dazai. No tengo esperanzas. Incluso como Slytherin. Un hijo de Muggles inútil como yo siempre fracasará. Su compañero de cabello claro se quedó quieto y luego se aclaró la garganta. Bueno. Al menos sabes cuál es tu lugar. De todos modos. Esa no era una mirada feliz. Sino más bien una mirada profundamente irritada que sabía cuando una causa estaba perdida. Y como conoces tu lugar también. Sabrás que serás tú quien limpie este caldero. Dazai tarareó. Hundiéndose un poco en sí mismo. Miró a Blaise en busca de ayuda. Pero su inútil amigo estaba observando su intercambio con una sonrisa burlona como si fuera divertido. Luego se volvió hacia su poción en busca de ayuda. Pero todo lo que tenía para ofrecer era el sonido de algo que no debería agregarse a una poción quemándose. Al fin y al cabo. Lo beberé. Todo ese trabajo de limpieza. Creo que moriré. Draco le puso una toallita en las manos. Hiciste que reprobara esta tarea y casi nos hiciste perder puntos de la casa. Si no hubiera sido Slytherin. Al menos límpiate antes de suicidarte. ¿No es tu culpa asociarte conmigo? Comillas, está bien. Pensó tardíamente. Autocontrol. Lo olvidé. Resulta que Draco podría parecer aún más enojado. Cuando Dazai salió del aula de pociones. Lo hizo con un profundo suspiro y los hombros tensos. No podía creer que Draco lo hubiera dejado allí para limpiar el caldero. Con Snape respirándole encima. Eso significaba que Dazai ni siquiera podía probar su veneno. ¡Qué desperdicio! El profesor Snape lo vio irse con el ceño fruncido y una despedida que incluía: esa fue posiblemente la peor poción que he visto, y, honestamente. Estoy horrorizado de que no explotó. Ninguno de los cuales era prometedor. Pero de alguna manera ambos hicieron que Dazai quisiera hacer una poción aún peor en la próxima clase. Dazai. Se sobresaltó. Levantando la vista del suelo para ver. ¿Era R el que se acercaba a él? ¿Qué diablos le hiciste a tu poción? ¿Amigo? ¿Qué pasa con toda esta familiaridad? Estaba intentando hacer un veneno. Pero al parecer eso está mal visto. Parpadeó. ¿Necesitabas algo? Ah. ¿Se trata de mi oferta del lunes? Ante la pregunta. Ron se sonrojó. Pero no se apartó. En cambio. Siguió caminando junto a Dazai hasta que salieron de las mazmorras. He estado pensando en eso. ¿Y qué decidió tu amable corazoncito de Gryffindor después de toda esa introspección? Yo, ¿qué? Me ayudas a encajar en Gryffindor y yo revelo secretos de Slytherin. Es un buen trato. Deberías aceptarlo. Se quedó en silencio. Apuesto a que eso es lo que estabas pensando. Ron lo miró como si Dazai no hubiera entendido el punto. Lo cual era objetivamente imposible. Estaba pensando, dijo casi en un susurro. Claro. Podemos pasar el rato juntos. Ah. ¿Sí? ¿Eso funcionó? ¿Y tan rápido? Se había equivocado mucho en su cálculo de cuánto tardaría Ron en volver arrastrándose hacia él. ¿En qué había calculado mal? Pero hay algunas reglas que debes seguir como mi subordinado. Dazai asintió y sonrió con seguridad. Eso no era inesperado. Especialmente considerando que había expresado su pedido inicial en términos de otra relación jefe-subordinado. Si había algo que Dazai sabía sobre los humanos, era que ansiaban poder sobre los demás. No le importaba dejar que los demás pensaran que tenían control sobre él si eso le conseguía lo que quería al final. Dazai todavía estaba decidiendo qué quería realmente de todas estas personas. Pero engañarlas para que confiaran en él todavía era divertido mientras tanto.
Todavía estaba disfrutando de la idea de comenzar una pandilla mágica. Paréntesis que cierra. Primero, comenzó Ron, con la voz cada vez más firme. Y Dazai parpadeó para prestar atención. No me verán con un Slytherin en público. Podemos pasar el rato. Pero solo si no hay nadie más cerca. Claro, respondió Dazai con naturalidad. Todavía estaba un poco obsesionado con la importancia que tenía la reputación de las casas para estos mocosos. Pero decirlo parecía una mala idea. Tal vez lo preguntaría más tarde. Autocontrol y todo eso. En segundo lugar. Nunca. Jamás. Te asocies conmigo en pociones. Eso es razonable. En realidad. Y por último, dijo Ron, frunciendo el ceño como si las palabras le hubieran costado demasiado esfuerzo. No te llamaré mi subordinado. Eso es un desastre. Dazai parpadeó. Llámame tu amigo o el trato se cancela. Comillas. ... ¿Eh? Oh. Pensé que te gustaría eso. Comillas. Hay algo así como la sorpresa que asfixia a Dazai desde adentro hacia afuera. Nunca había conocido a alguien que no estuviera motivado por la necesidad de subordinar a los demás. De dominar a los demás. Ese era ciertamente el caso de Draco y su pandilla. Aunque Hermione también parecía estar ansiosa por tener a alguien cerca a quien llamar amigo. ¿Tal vez eso sea una cosa de Gryffindor? La nariz de Ron se arrugó. Eso es. No. Dazai sacudió la mirada vacía de su rostro y la reemplazó con una sonrisa amistosa. Estas son demandas bastante débiles. Tomó la mano de Ron en la suya. Dazai inició un rápido apretón de manos para cerrar el trato antes de que Ron pudiera agregar algo más a su lista. Pero es un trato. Eres un poco tonto. Sin embargo, deberías trabajar en la negociación. La mano que rodeaba la de Dazai se tensó de repente. Y antes de que Dazai pudiera liberar su mano, Ron agregó apresuradamente. Y 4. Bueno. Todavía no tengo un cuarto. Pero cuando se me ocurra uno, tendrás que hacer eso también. Comillas. Dazai reprimió la risa y retiró la mano. El contacto empezaba a causarle picor. Así no funcionan los tratos. Nos dimos un apretón de manos. Comillas. Yo. Parpadeó. ¿Supongo? Ah. Demonios. ¿Por qué no? La sonrisa burlona del chico también dividió una sonrisa igualmente divertida en el rostro de Dazai. Se quedaron de pie en el pasillo vacío por un momento, disfrutando de la emoción de un contrato exitoso. Después de un momento, Ron se aclaró la garganta. Entonces, ¿cuándo puedo conocer a tu lechuza? Parecía que estaba tratando de ocultar algo de su emoción. Pero la forma en que Ron saltaba sobre sus talones lo delataba claramente. Dazai resopló. El sábado. ¿Ahora no? Tenemos tiempo. Tengo que enviar una carta. Será mejor que lo haga mientras estamos allí. Pero todavía no la he escrito. Porque escribir a Mori siempre es una tarea ardua. Ron emitió un sonido como si acabara de darse cuenta de algo. Dio un paso atrás. Casi pensativo. Supongo que, como tus padres son muggles, querrán saber todo sobre Hogwarts. Como si se le ocurriera después. Añadió. Todos mis hermanos, excepto Ginny, ya han estado aquí. Mamá me pidió que le escribiera. ¿Pero qué le voy a decir que no haya oído ya 5 veces antes? Podrías contarle sobre tu nuevo mejor amigo, tarareó Dazai. Ron le lanzó una mirada. Más molesto que divertido. Pero Dazai tomaría lo que pudiera conseguir. Tal vez fue tranquilizador tener a Ron de nuevo de su lado. No te confundas. Dazai no quería amigos. Quería aliados para sus planes. Formar ese vínculo con Ron en el callejón Diagon y que se lo robaran fue vagamente exasperante. Y Dazai no perdió. Ni siquiera ante oscuras lealtades a la casa. Fue bueno tener a Ron de vuelta porque eso significaba que estaba ganando. Dazai nunca pudo estar seguro de qué ganaría. Pero estaba ganando y no había nadie de Port Mafia allí. Así que también estaba ganando en eso. El sonido de pasos resonó en el pasillo y la columna vertebral de Ron se tensó. La de Dazai también se habría tensado si no se hubiera acostumbrado a estar constantemente en guardia con todos esos estudiantes alrededor. Tarareó. Regla número 1. ¿No? Comillas.
¿El sábado? Respondió Ron, alejándose un poco. Después del almuerzo. En el patio. Puedes llevarme a ver a tu lechuza. ¿De acuerdo? Sin decir una palabra más. Ron desapareció por la esquina, dejando a Dazai mirándolo fijamente. Ni un momento después, una chica de primer año de cabello claro y ojos grandes y distantes apareció a su lado. Dazai no podía recordar su nombre de la selección, lunática. ¿Tal vez? Paréntesis que cierra coma. Pero sonrió lo suficiente como para saltarse las bromas. Dime. No sabrás dónde está el patio, ¿verdad?